Bienvenidos, bienvenidas a Vidas Dichosas. Tururururu. Bienvenido, bienvenida a Vidas Dichosas. Yo soy Luna, la cara detrás de dichosa.alma en Instagram, coach somática y energética y una enamorada de la libertad, la autenticidad y la capacidad para vivir vidas que de verdad se sientan nuestras. Hoy traigo un temazo, un temón que nunca he traído porque es verdad que hasta ahora he necesitado reconciliarme con él, que es el tema de la sensibilidad. Lo primero de todo, como veréis, me estreno en YouTube. También he estado en Spotify, en podcast. Si estás escuchándome desde ahí, hola de nuevo. Si estás viéndome desde YouTube, bienvenida, bienvenido a este espacio calentito de Internet. Quiero hacer estas charlas un poquito más distendidas. Siento que los formatos formales en los que te pones la blazer y te haces la rancia no van conmigo. De hecho, iba a grabar esto en una sala en la que todo parece mucho más profesional, pero he dicho, tío, mis amiguitas lo que quieren es sol, pájaros, naturaleza y estar de chill y no la sala rancia de color gris. Así que bueno, aquí estamos. Dejadme por comentarios si es lo que queréis. Si no, volvemos a la sala rancia. Voy a intentar ponerme el micrófono aquí para poder mover las manos, que es una cosa que a mí me encanta. Parece un temón porque hay personas sensibles que no saben o que repudian el ser sensibles. Y eso es lo que me pasa a mí. Desde que tengo uso de razón, llevo intentando mostrarme al mundo como una tía dura, capaz, fuerte, valiente. Puedo con todo. Me hago heridas, mira cómo soy. Y suena a chiste, pero es que es así. O sea, tengo 1000 anécdotas que recuerdo y no tan lejanas en las que hacerme heridas era como ser la más chula, ¿sabes? Parece una chorrada, pero es así. Y recuerdo, de hecho, de niña sacándome sangre con todas las enfermeras pendientes de que yo no tuviera miedo, ni estuviera nerviosa y estuviera bien. Y yo con esa armadura en la que me tenía que mostrar como una tía dura para el mundo, le decía, papá, ¿podemos irnos ya a desayunar? Entonces es como un constante negar que tengo miedo, negar que algo me duele, negar toda esa parte sensible que realmente también existía en mí. Porque es que yo luego me la pasaba canturreando, bailando, íbamos a la naturaleza y yo enseguida me montaba mi peli de bosques mágicos maravillosos en las que hablaba con seres invisibles, con los árboles, con los animales. O sea, eso yo lo hacía. Pero sin embargo tenía bastante demonizada la sensibilidad porque para mí era como ser débil, ser frágil, ser no válida, ser una ñoña, básicamente. De hecho, para mí las princesas Disney eran unas ñoñas, excepto Mulan, que la vamos a traer al episodio de hoy, Pocahontas o Mowgli. Yo sé que Mowgli no es una princesa, pero para que me entendáis por dónde voy. Entonces, si os dais cuenta, justamente Mulan era esta tía que tenía que demostrar que era durísima. Quizá en este caso porque quería salvar a su padre, salvar su país, pero el caso es que punto A tenía que demostrar que era una tía durísima, que no se rendía, que no fallaba, que podía con todo. Y en ese punto estaba yo y he estado durante mucho tiempo en mi vida. De hecho, el deporte no ha hecho más que reforzar esa identificación o esa imagen que yo tenía de mí, ¿no? Y aunque he hecho gimnasia, que puede parecer un deporte como más asociado a la sensibilidad, a lo femenino, a la dulzura, yo hacía gimnasia aeróbica y lo recalcaba en cada conversación, porque es un tipo de gimnasia que trabaja mucho más la fuerza o elementos de fuerza que a lo mejor una gimnasia rítmica. Y yo me encargaba de recalcarlo muy bien. Muchas de mis lesiones en gimnasia, de hecho, han sido por poner la fuerza por encima de todo, por no escucharme, por forzar por encima de los límites, por todo esto. Así que ya me iba dando pistas la vida de dónde estaba el foco, ¿no? De, hostias, es que estás forzando mucho, te estás polarizando mucho en este arquetipo de la dura, la que puede con todo, la tía de hierro, y estás dejando de lado lo otro y está empezando a tener consecuencias físicas. Todo esto que yo había significado, que significaba para mí la sensibilidad, de no ser válida, de ser frágil, de ser débil, ¿qué significaba a un nivel más profundo? No gustar, no pertenecer, no ser elegida. Y eso es como catástrofe, ¿no? Porque pierdes el amor, pierdes la pertenencia, que es como lo más sagrado y lo que más en esencia queremos los seres humanos. Y cuando yo me hago la pregunta de, ok, ¿y todo esto de dónde viene? Porque tiene que tener un origen. Empiezo a rascar y a ir para atrás y empiezo a pensar, como siempre, en qué era lo que escuchábamos
cuando éramos pequeños. Y decidme, dejádmelo abajo en comentarios, una manita, un emoticono, como tú quieras. ¿Cuántas de nosotras hemos escuchado la típica de es que te afecta todo, es que estás de un sensible y yo no sé tú? Pero yo cuando escucho eso es como, joder, estoy siendo vulnerable, estoy mostrando todo esto que duele de mí, estoy mostrándome tal cual soy y eso no gusta, eso no es aceptado, eso molesta. Es decir, mi sensibilidad y mi forma de entender la vida y mi forma de sentir profundamente todo es molesto, no es aceptable, no es la forma de pertenecer. Así que voy a utilizar otras estrategias. Mirad, aunque seamos la con cebolla y aunque seamos las personas con más recursos, aunque podamos con todo, aunque tenga herramientas, aunque yo me sepa sostener, somos seres sociales, lo queramos o no, en mayor o menor medida. Y sobre todo en la infancia, pero realmente durante toda nuestra vida necesitamos la corregulación. Es que es uno de los elementos, recursos, herramientas, herramientas no, pero sí que recursos o formas de regulación más básicos, más esenciales y más eficaces que tenemos, y muchas veces lo pasamos por alto porque queremos poder con todo. Y está perfectamente bien, de hecho es una parte fundamental de mi trabajo, el construir la capacidad interna de poder sostenerse a una misma. Pero volviendo a la corregulación, cuando yo de niña escucho o interpreto que mi sensibilidad es molesta y no es aceptable, esa corregulación que yo estoy necesitando en ese momento se desvanece como estrategia. O sea, no es una estrategia válida o que exista en ese momento para mi sistema nervioso. Y por lo tanto, tengo que buscar otras estrategias. Pueden ser callarse, encapsular lo que siento, disociarme, hacerme pequeño, no sentir, cerrarme, etc. Las que todos más o menos, ahora que las hemos puesto en contexto, conocemos y que luego vamos arrastrando a lo largo de la vida. Simplemente lo que hacemos es repetir lo que nos ha servido en esa experiencia del pasado. En ese momento fue eficaz porque no existía otros recursos y la corregulación no era una estrategia posible, como hemos visto. ¿Qué pasa cuando yo esto me lo llevo a soy adulta, tengo lo que sea de años y estoy repitiendo estrategias que me sirvieron cuando tenía 7, que a lo mejor ahora ya no son tan eficaces? Y cuando se hacen lo suficientemente molestas es cuando entonces sí decidimos hacer algo al respecto. O no, y simplemente nos frustramos y seguimos toda la vida así. Sorbito de café. Entonces, para mí, lo que hizo la diferencia de que pasara de seguir actuando en ese papel, que incluso hoy día me pillo muchas veces como con esas migajas, no son migajas la palabra que busco, como con ese residuo de esa máscara de tener que ser la tía dura. Incluso en mis últimos vídeos yo me pillo, lo bueno es que me pillo, ¿no? Me pillo todavía interpretando a veces este personaje e intentando hacerme la dura o no hablar de espiritualidad o no hablar de temas como que me hacen sentir más blandita y me doy cuenta, pero bueno, siempre quedan como esos residuos, ¿no? Y lo vamos trabajando. Para mí lo que marcó la diferencia, para empezar, es que siempre he tenido una mente muy abierta a la espiritualidad, a que existan cosas diferentes, mucha curiosidad por aprender. Entonces esto me llevó no solo a aprender un montón sobre diferentes temas de espiritualidad, es que no sé cómo englobarlo, la verdad no encuentro la palabra, pero me interesaba un montón la astrología, me interesaba un montón los temas esotéricos, me interesaba un montón todo lo que hablase de energía. Todo esto me llevó a experimentar un montón en mí, entre otras cosas, la activación de energía vital. Y punto importante, tío, esto seguro que hay una expresión en inglés que mola muchísimo, pero no la tengo. Punto importante. Mi profe, la que luego fue mi profe de activación de energía vital, porque, spoiler, me formé en activación de energía vital, Elena desde el ser, es una hada. La tía representa todo aquello que yo negaba. O sea, va con vestidos de princesa, va con coronas de flores, habla muy dulce, entonces representaba absolutamente todo lo que yo negaba y rechazaba. Así que me parece muy curioso que incluso cuando yo estaba rechazándolo todavía, porque todavía estaba en ese punto, la vida me llevara por esos caminos, como diciendo, esto es, ve por aquí, vamos a equilibrar esto, vamos a integrar ambos polos, vamos a sanar esta polarización de la tía dura.
entonces volviendo a la historia, me formé en activación de energía vital y eso ya fue como la puerta de entrada a recuperar mi sensibilidad y amistarme con mi sensibilidad, ¿no? Vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque requiere abrirte a sentir. Esto lo hablaré más en profundidad, pero requiere que te rindas, que aprendas a sentir y que te abras capas que yo tenía muy blindadas y que no me daba cuenta hasta entonces porque yo, para mí era una tía súper abierta. Pero me costó un montón abrirme a sentir. Sin embargo, como soy una cabezota por cabezonería, pues yo lo iba a conseguir. O sea, tía dura hasta para no ser dura. Primera puerta, la energía vital. Cuando ya llevaba muchas sesiones, cuando trabajé un montón en, pues eso, en rendirme a sentir, que al final fue como toda la formación, todo era un acompañamiento para abrirse a sentir, y hoy en día lo integro en mis mentorías porque me parece como una parte fundamental, ¿no? Poder abrirnos y rendirnos a sentir, eso es como el culmen. Para mí me faltaba algo. Seguí integrando como esta capacidad de rendirme a sentir, seguí explorando ahí y de hecho abrí la puerta no solo a sentirlo yo, sino a permitir que el mundo me viera vulnerable y me viera hablando de estos temas sensibles y me viera ese lado como más sensible de Luna. Porque fue cuando yo me abrí la cuenta profesional de Instagram y empecé a hablar de temas que nunca en mi vida había compartido. Y no poniéndome quizá las barreras que me pongo ahora, tengo que decir, ¿eh? Pero a mí seguía faltándome un toque, faltándome algo más. Y sin lugar a dudas, el punto que lo cambió todo fue el cuerpo. Siempre había sentido que quería hacer algo con el cuerpo, al final yo había entrenado toda la vida, yo tenía un cuerpo, pero no escuchaba ese cuerpo. Como decía, yo había tenido lesiones por no escuchar el cuerpo. Yo iba tiesa, yo iba fuerte, yo estaba fuerte físicamente, pero es que además iba rígida y no me daba cuenta, porque yo siempre bailaba bien, me movía, no sé qué, pero el punto, fíjate, o sea, resulta como simple, pero es que es simple. El punto que lo cambió todo fue atreverme y darme el permiso de una chavala en su habitación, yo, bailar como siempre había visto que bailaba la gente que sentía la música. Bailar y permitirme sentir siendo rara, siendo, no sé, dando cringe, como se diría ahora, ¿no? Pero permitirme, darme el permiso, total, nadie me estaba mirando. Y de hecho, ahora es lo que comparto en un servicio que me encanta, que se llama El Arte de Ser Tú, que es una experiencia es un laboratorio somático y energético, vamos a traducir esto es un laboratorio en el que cogemos el baile y aprendemos a sentir. Y es la experiencia a la que menos bombo le doy, la que parece más sencilla, pero la que mayores transformaciones he podido presenciar. Porque es muy heavy, pensamos que nos damos el permiso y realmente nadie, o muy poca gente, se da el permiso de sentir y de ser. Incluso en entornos muy espirituales, muy abiertos, personas muy espirituales, muy abiertas, que están como, ¿no? Como en este mundillo, a día de hoy sigo viendo que nos cuesta un montón darnos el permiso de abrirnos a sentir. Y yo les pongo ejercicios de poner la música y sentir y les veo tenso y les veo mirando y les veo que hay una puerta que no están dejando cruzar, que es la de permitirme sentir. Entonces, para no enrollarme mucho, cuando yo ofrezco, voy a dejar de decirlo de enrollarme mucho, que me lo dijeron en un taller y es verdad. Cuando yo ofrezco estas sesiones de El Arte de Ser Tú y hacemos como todo un recorrido para ir como ¿cómo se llama esto? Derritiendo capas, es muy heavy, porque no conozco a nadie que no haya salido siendo la misma persona de esas experiencias. Y esto no es como, no estoy intentando venderte la experiencia, pero es que he hecho como el análisis y digo, hostias, es que cuando nos permitimos es imposible que salga siendo la misma persona, porque hay capas que se caen y tú puedes volvértelas a poner, ¿no? Te puedes volver a poner el traje, pero hay capas que ya se han caído y tú ya lo has visto y te has permitido y tu cuerpo se ha sentido escuchado por primera vez. Y es que es muy loco. O sea, sí, no sé, tengo que encontrar como las palabras para describir mejor estas experiencias y en algún momento las presentaré mejor. Pero y dejaré aquí abajo las sesiones que tenemos una al mes de momento, pero realmente es imposible que salgas siendo la misma persona. Y eso me encanta. Y para mí ese fue el punto de inflexión. Una persona que se permite sentir cuando nadie la ve.
y luego me permití sentir cuando todo el mundo me veía, porque se lo presenté al mundo y para mi sorpresa mucha gente me empezó a reconocer por eso, me empezó a reconocer por ser la chica que siente, que baila, que no solo se divierte bailando, sino que a veces también lo utiliza para transmutar el dolor. Y sé que muchas de las personas que me veían pues ahí, mostrándome cómo era, bailando, sintiendo, realmente el anhelo que a lo mejor no me sabían transmitir en ese momento era, joder, es que ojalá yo pudiera abrirme a sentir así, porque tu cuerpo lo anhela. Es que estoy segura, y esto no lo tenía preparado, pero es que lo estoy pensando y estoy segura de que tu cuerpo es como tener sed y beber agua, ¿sabes? Anhela ser escuchado y anhela que te abras a sentir, porque sentir es uno de los actos más valientes que conozco y más humanos. Y cuando abres esa pequeña puerta, como decía, es imposible seguir siendo la misma persona. Así que después de este caminito de empezar por la energía, pero integrarlo todo con el cuerpo, llegamos a este punto en el que hoy no lo hago perfecto, pero sí que me he salido un poco de esa polaridad que veo en muchas mujeres, bueno, en muchas personas, pero en muchas mujeres, de o soy la hiperproductiva tía dura o soy la que fluye y no tengo consistencia, límites ni estructura. No lo hago perfecto, como digo, pero sí que he conseguido integrar un poco esa polaridad. Y entonces ahora siento que puedo ser sensible y puedo poner límites. Puedo llorar y puedo ser firme. Puedo mostrarme vulnerable y puedo cuidarme a mí misma y sostenerme. Puedo ser dulce, puedo ser profunda, puedo ser todas estas versiones de mí como más blanditas, que a la vez, sin embargo, son la forma más valiente de estar en el mundo. Y puedo ser firme, poner límites, tener disciplina. Entonces este es el viaje de Mulan, ¿no? Como decíamos, desde que soy una tía dura y tengo que demostrar que soy dura, a poder integrar que también soy la que se pone la flor en el pelo, la que le gusta canturrear las canciones de las princesas que toda la vida había dicho que eran unas ñoñas. Siguen sin ser mis favoritas, pero he conseguido integrar esas dos polaridades, cielo y tierra. Y que si eres una persona sensible y me estás viendo, tanto si te reconoces ahí como si no, la belleza de poder integrarlo es la belleza de poder ser tú. No necesitas ser sensible porque haya que ser sensible. Necesitas ser sensible porque es una parte de ti que estás constantemente cortando. Y eso se traduce, o se traducía al menos en mí, con una incoherencia constante entre soy una tía dura, soy una tía dura, soy una tía dura. Pero yo era súper sensible y sentía la vida profundamente. Yo toda esa parte la tenía constantemente que coartar de cara al mundo, incluso de cara a mí misma. Entonces este es el recorrido desde el no permiso de la sensibilidad hasta la integración de los dos polos. Pero como decía, todo esto pasa por una serie de respuestas del sistema nervioso. Cuando no existe la corregulación, hemos dicho que mi sistema nervioso busca otras estrategias. Todas esas estrategias te las explico en el siguiente capítulo. Me encantará conocer tu impresión sobre este primer capítulo en YouTube, conocer tus impresiones sobre todo esto que he venido contando y conocer tu experiencia. Así que cuéntame en comentarios y comparte este episodio con quien creas que le pueda ayudar. ¡Nos vemos!